Y ya estamos en vivo una vez más. Esto es La Derecha Ataca, pensamiento crítico en tiempos neolíticos. Bueno, curiosamente, aquellos que no creen en dogmas enseñan el evolucionismo como suerte de verdad inconcusa e incontestable. ¿Verdad? Es algo que no puede ponerse, digamos, en tela de juicio porque automáticamente a uno le corre la cultura de la cancelación. Lo cancelan de las universidades, de cualquier ámbito académico, básicamente. Entonces, bueno, se va omitiendo convenientemente que este concepto, digamos, esta teoría de la evolución, es tan solo una teoría. Y al parecer, según nos dirá nuestro invitado, al parecer es bastante falible, digamos, científicamente, ¿no? Y estos evolucionistas de hoy en día, digamos, conforme a sus principios tan democráticos y pluralistas, ellos rechazan a lo que llaman creacionismo. En realidad, creacionismo me va a corregir nuestro invitado, pero creo que es una etiqueta que le puso Darwin y Huxley, digamos, a los que se oponían a la postura darwinista para, digamos, descalificarla. Pero bueno, digamos, esto se rechaza mucho esta crítica al darwinismo porque supuestamente traería implícita una cosmovisión religiosa. Entonces, lo que vamos a preguntarle a nuestro invitado, a mí se me ocurrían varias cuestiones, es un tema indudablemente muy interesante y bastante amplio, creo yo. Suscita una serie de preguntas casi interminables, pero bueno, algunas de esas preguntas que yo me fui anotando, ¿implica necesariamente la crítica al darwinismo una concepción religiosa o teológica? ¿O podemos deshacer esta teoría con argumentos, digamos, científicos, duros? ¿Es contraria la teoría de la evolución a la doctrina cristiana, católica? ¿Por qué son tan perseguidos, ¿no?, en el ámbito científico aquellos que, digamos, que la critican, que la ponen en duda, que le señalan ciertas falencias? ¿Y es el evolucionismo una ideología o es una teoría científica sólida? ¿Será que en realidad el evolucionismo es una superstición que se derrumba, como dice el doctor Leguizamón, que es especialista en la materia y casualmente fue director de tesis de nuestro querido amigo, que ya voy a pasar a presentar, que él tiene un trabajo que va a publicar sobre esta cuestión? Bueno, en definitiva, vamos a empezar por lo básico, ¿no? Básicamente, para el que no tiene la más mínima idea de lo que implica, de lo que es la teoría de la evolución, cuando a alguien le dice sos evolucionista, sos creacionista, bueno, ¿qué es eso? ¿Cuáles son los principales argumentos? Bueno, en definitiva, preguntarle a nuestro querido amigo Juan Carlos Monedero si somos hijos de la monita Lucy o qué somos. Entonces, bueno, Juan Carlos Monedero, como ustedes saben, además de ser un gran amigo mío de hace muchísimos años, tenemos ya, digamos, años de militancia también juntos, en el nacionalismo católico, y algún que otro lío hemos hecho también juntos. Y bueno, él es licenciado en filosofía por la UNSTA, si mal no recuerdo. Él tiene 2 libros publicados, me va a corregir, pero tiene Lenguaje, Ideología y Poder, que me parece que es un excelente libro, es un libro de cabecera para entender lo que es, digamos, la guerra, la batalla semántica, ¿no? De la izquierda a través del lenguaje. Ha sacado un libro recientemente que creo que es en relación al COVID, bueno, él me lo va a decir, pero lo que más interesa acá es un trabajo que está pronto a publicarse, que es en relación al evolucionismo, que casualmente fue su tesis en la universidad. Pero bueno, todo esto nos lo va a esclarecer nuestro querido amigo Juan Carlos. Y antes de terminar de presentarlo, quiero recordarles que al final de este video también vamos, porque Juan Carlos también da clases de filosofía, él tiene cursos de filosofía, él también me ha enseñado muchas cosas, y bueno, después vamos a pasarles los datos y las formas de contacto para que puedan, digamos, inscribirse a su curso de filosofía. Pero bueno, sin más preámbulos, querido amigo Juan Carlos, ¿cómo andás? Gracias por estar acá. ¿Cómo estás, Cristian? Muy buenas noches para vos, para todos los oyentes. Un gusto estar acá y muy complacido por el tipo de preguntas disparadoras que has hecho del tema. Son muy buenas preguntas, muy buenos interrogantes, como una especie de cartografía del tema. Me parece bien que lo encaremos desde esas preguntas que hiciste. Así que muchas gracias. Un saludo para Francisco Llambías, que está ahí, mi querido Saludos. amigo Francisco, y un saludo especial para él y su padre en el Día del Ejército Argentino. El papá de Francisco, veterano de guerra de Malvinas.
Bueno, por supuesto, nuestro gran saludo y reconocimiento desde aquí. Qué gusto. Pues bien, Cristian, de todo lo que dijiste, todos los datos que dijiste, vos decías que yo te corrija, son correctos. Yo soy licenciado por la Universidad del Norte, Santo Tomás de Aquino, me recibí en Buenos Aires el 1 de diciembre de 2017, justamente con una tesis sobre el evolucionismo, que también toca el tema ese de tu pregunta del evolucionismo cristiano. Si es posible, si no es posible, si hay congruencias, si no hay congruencias. Ahí también un saludo para Darío Recalde, gran músico católico, es brillante organista Darío. Bien, si el planteo tiene fisuras, el planteo de la evolución y el cristianismo, si no las tiene, pero también me concentro en la tesis en el evolucionismo a secas. Y en los últimos días, gracias a tu programa, me animo a decir el último mes, se contactó una universidad, que por ahora no voy a mencionar el nombre, que tiene la posibilidad o tendría la posibilidad de editar mi libro con cierta exclusividad. Así que eso primero, y esto gracias a tu canal, Cristian, una universidad hispanoamericana. Enhorabuena. Después contarte, sí, esto que vos decís de la censura, etcétera, a veces es una censura grotesca, ¿no? En el sentido de que te boicotean una actividad cultural cuando vos querés criticar al evolucionismo o proponer un debate, y a veces es una censura o una obstaculización hipócrita. Y esto me pasó en mi propia universidad. A mí me habían ofrecido primero dar una charla sobre mi tesis, luego me propusieron dar un debate en el cual yo tuviese un debate sobre estos temas. No es lo mismo porque cuando vos exponés de un sistema de personas, vos estás como más abrigado, tu tesis tiene cierto aval de la universidad, pero cuando vos discutís, estás directamente peleando con alguien. A mí me habían prometido lo primero, me ofrecieron lo segundo, yo dije quiero las dos cosas. Quiero la exposición de mi tesis y quiero el debate sobre mi tesis. Y la universidad no quiso eso y me ofreció solo el debate. Y después, ahí el secretario académico me dijo que la filmación se había perdido y nunca hicieron ningún comentario sobre el debate que tuvo lugar. El debate tuvo lugar. Me dijeron que la filmación salió mal y que por eso no la habían difundido en sus redes sociales. Mirá qué simpáticos que son. Y después tampoco hicieron ningún tipo de difusión posterior, no me llamaron, me dijeron, bueno, hagamos un resumen escrito, hagamos un resumen verbal. Nada. Además de que avisaron con 2 días de anticipación del evento. Entonces, todo eso es un conjunto de comportamiento, de conducta, que dan para pensar de que no tenían un interés real en que el debate se difundiera y que lo realizaron solamente porque me habían a mí asegurado ese tema, pero no bajo las mismas condiciones en que yo las hablé. Afortunadamente, una persona grabó el debate por su propia cuenta, y el debate está en las redes sociales. El debate que yo tuve contra el doctor en filosofía, Oscar Beltrán, está en las redes sociales, donde justamente discutimos el tema de la evolución. Tengo para decir que en todo momento el doctor Oscar Beltrán se comportó como un caballero de las ideas y que tuvimos un interesante intercambio. Esto fue, si no me equivoco, en septiembre de 2019. Así que aquellas personas pueden ver ese debate en mi canal de YouTube. Sin embargo, también tengo para decir que por vía de cierta indiferencia, cierta ignorancia, no se hizo foco en el debate, y entiendo yo por todos estos problemas que trae criticar el paradigma dominante, que es el evolucionismo. Sumale a eso los contratos de ciertas universidades católicas con Fundación Templeton. Fundación Templeton no la conozco. Es una fundación que se dedica a bajar una línea contra el creacionismo, a favor del evolucionismo, y en la cual está implicado un famosísimo evolucionista a nivel mundial, ex sacerdote católico, llamado Francisco Ayala.
¿sí? Entonces, es un tema que se las trae, Cristian. O sea, para que la gente nos entienda, el equivalente a la corrección política en el campo social con el feminismo, con la ideología de género, con todo el despotismo de género, el equivalente a eso en la ciencia es el paradigma evolucionista. Así como en el derecho penal hoy, Zaffaroni es dominante o prevalece en muchísimos campos, en la ciencia el paradigma es la evolución. Y los métodos son igual de hipócritas. O sea, Juan, ¿qué hacen los garantistas Zaffaronis? Falacias, descontextualización, corrección política, conspiración del silencio. ¿Qué hacen los evolucionistas? Lo mismo. Sí, Cristian. Perfecto, eso sí, evidentemente hay una persecución. Tengo entendido también que, digamos, a escala global, digamos, personas científicos muy prestigiosos, justamente por tener una posición contraria a esto que se ha convertido en un dogma en el establishment científico, han sido, digamos, cancelados, como otros que han puesto en duda, qué sé yo, la cuestión de la ideología de género, etcétera. Pero quería preguntarte si nos puede decir, digamos, de un modo muy sencillo, cosa que cualquiera que entre a esta charla puede por lo menos saber los basamentos básicos, digamos, ¿qué es el evolucionismo? ¿Qué es que venimos, supuestamente nosotros venimos del monito? ¿Es un poquito más complejo que eso? ¿Nos puedes explicar qué es el evolucionismo? ¿Qué es esta Encantado. teoría? Una cosa antes de responder a tu pregunta, vos me habías dicho cuántos libros tengo escritos, es cierto, tengo 3 libros publicados, 2 tomos de lenguaje, ideología y poder, y recientemente está disponible en Amazon mi libro sobre la pandemia, y está por salir el mismo libro sobre la pandemia en versión física. Así que atentos, editorial Escipión, dentro de poco a poder leerlo en papel físico. Yendo a tu pregunta, la teoría de la evolución no es algo unívoco, no es un cuerpo de afirmaciones fijo, intangible, y justamente ahí está uno de los grandes elementos que explica la dificultad de juzgar la teoría. Vos tenés, por ejemplo, la doctrina católica, no sé, la doctrina cristológica, está fija, es ahí, es un cuerpo de afirmaciones. Te puede gustar, te puede no gustar, puedes creer, no creer, pero está ahí. Y no hay una discusión sobre el significado de ese conjunto de tesis teológicas. En cambio, con el evolucionismo ocurre exactamente lo contrario. El evolucionismo se va transformando, se va reciclando. Su afirmación es que manteniendo la etiqueta de evolución, de la palabra evolución, va cambiando ese cuerpo de afirmaciones. Entonces, acá tenemos un primer elemento que explica la dificultad de definir el evolucionismo. No es lo mismo lo que Darwin planteaba en el siglo XIX que la reformulación de la tesis de darwinista que se dio en el siglo XX y que se dio en llamar, que se conoce con el nombre de neodarwinismo. Y hoy en día existen un conjunto de tesis evolucionistas que no son darwinistas, pero que son evolucionistas y que compiten con el darwinismo. Sin embargo, la tesis que prevalece, la tesis dominante, que de alguna manera rige con mano de hierro en la cabeza de la mayor cantidad de especialistas y todo, es el neodarwinismo. Eso sí estoy en condiciones de afirmar. No es la única, pero es la que más difundida está. Juan, no sé si te está congelando por momentos, no sé si es mi conexión o es tu conexión. No sé si la gente nos puede ahí escuchar. Voy a mejorar bien. Ahí lo voy a mejorar. Decime si algo qué es lo que no se escuchó y lo repetimos, no hay problema. No, yo creo que se escuchó todo perfecto. Había una cuestión de la imagen que se congelaba a veces, pero yo creo que en términos generales estuvo todo bien. Sigamos. Entonces, Juan, ¿qué dicen estos tipos, básicamente?
¿De dónde venimos? Darwin dice concretamente que venimos del mono. No lo dice en el libro El origen de las especies, lo dice en La descendencia humana. Acá nos dicen que está perfecto, que se nos escucha bien. Buenísimo. Darwin dice que venimos del mono. Esto es importante decirlo, porque mucha gente dice, no, es mentira, esto es una distorsión de los creacionistas, es un espantapájaros, es un invento nuestro. Bien, no es un invento nuestro. Lo dice Darwin, lo dice en La descendencia humana, no lo dice en El origen de las especies. Bien. Después, otra idea importante del evolucionismo es la idea de el ancestro común. Es decir, todos los seres vivos están comunicados y en última instancia, si vamos para atrás, venimos de un mismo padre, ¿sí? De un mismo ancestro común. Quizás un primer ser unicelular hace millones de años. Ese ser unicelular en algún momento se reprodujo, se dividió en dos, luego estos dos en otros dos o tres, y así se fue surgiendo la cantidad de especies en la realidad. El mecanismo en la mente de Darwin para el surgimiento de las especies era la selección natural, la famosa selección natural. ¿De dónde saca Darwin este concepto? Darwin observa que los criadores de ganado van cruzando, por ejemplo, toros y vacas, para ir sacando distintos tipos de vacas, ¿sí? Tenés la vaca lechera, tenés la vaca que sirve para la carne, tenés la Holanda argentina, etc. ¿Sí? Entonces él dice que así como los criadores de ganado pueden prever y decir, bueno, vamos a hacer que este toro se cruce con esta vaca y de ahí va a salir un nuevo tipo de ternero, de vaca, de la misma manera la naturaleza obra como un gran criador. Y los seres se van reproduciendo unos a otros y en algún momento van cambiando. A este concepto de selección natural le agrega, ¿por qué dice selección natural? Porque dice, la naturaleza los selecciona, pero en realidad no es que la naturaleza tenga una inteligencia atrás, como en el caso del criador, no. Ocurre. Pero es una selección natural, no una selección artificial como se da en los criadores de ganado. Y este concepto de selección natural es subsidiario del de la lucha por la supervivencia, la famosa ley del más fuerte, ¿sí? Entonces, los más fuertes son los que sobreviven y dejan más descendencia, los menos fuertes desaparecen antes y dejan menos descendencia o ninguna. Por ejemplo, suponete dos gacelas que estén escapando de un león. Bien, la gacela más rápida escapará, sobrevivirá y dejará descendencia. La gacela más lenta no escapará, será deglutida por el león y no dejará descendencia. O, por lo menos, no dejará más. Si dejó antes, no va a dejar más. Entonces, de esa manera, es como una autorregulación. La naturaleza se autorregula a sí misma y los fuertes sobreviven. No sé si te suena, si la trasladamos al campo del mercado, me parece que ya sabemos de qué estamos hablando, ¿no? La autorregulación, la mano invisible del mercado. Bueno, algo muy parecido viene con el tema del evolucionismo. Y estos conceptos de Darwin son los que planteó en el siglo XIX. Cuando los plantea, los primeros que lo objetaron eran los paleontólogos. La gente tiende a decir, no, los curas, ¿saben? Los curas a discutir. No fue así. ¿Por qué? Porque Darwin también planteaba que estos cambios que se dan de las especies no eran cambios abruptos, no eran cambios bruscos, sino que eran cambios lentos y graduales. Gradualismo. Decía, bueno, ¿por qué yo no veo ese cambio en una generación? ¿Por qué? Yo no veo que el hijo de una vaca tenga otra especie distinta. Y
Darwin dice, no, porque el cambio ocurre lentamente. Son O sea que millones es casi y millones de imperceptible. cambios a lo largo de millones y millones de años. ¿Cómo? O sea que en una vida humana es un cambio casi imperceptible. Con eso se escudan, ¿verdad? Me imagino. Ok. Exactamente. Por eso, vos no lo ves en una vida humana, Cristian, pero la acumulación de millones de cambios a lo largo de millones de años hace que una persona pueda ver el resultado a lo largo del proceso. ¿Cómo lo ve? En el fósil. Entonces, en un momento, los paleontólogos de la época le dijeron, pero Darwin, el registro fósil no te da la razón. Nosotros, según el registro fósil, que ya existía, no es que existió a partir del siglo XIX, las especies estaban bien diferenciadas. Vos no veías un semimono, luego un mono 80%, un mono 90%, un mono 95%, y luego veías especies bien diferenciadas. Entonces Darwin hizo algo muy honesto. Dijo, tienen razón, el registro fósil es un obstáculo para mi teoría. Admito que el registro fósil es un obstáculo, lo admite concretamente en el capítulo 6 del origen de las especies, capítulo 6, que se llama Las dificultades de mi teoría. Y él admite, dice, el registro fósil es el obstáculo más evidente para mi teoría. Pero contraargumenta, porque si algo que tenía Darwin era pico. Pico tenía muchísimo. Dice, el registro fósil es imperfecto. Por eso no me da la razón. A partir de ahora, cuando empiece a buscarse fósiles la hipótesis que yo planteo, van a ver. ¿Se me escucha bien? Veo que me congelo por momentos, Cristian. Perdón, sí, veo que te congelás por momentos. ¿Hola? Veo que te congelás por momentos, pero yo creo que se fue escuchando todo lo que dijiste, salvo que alguien acá nos diga lo contrario. Sí, a ver. A ver, vamos a hacer así. Vamos a desconectar el celular. Yo hago lo mismo a Wi-Fi. veces. Como tengo una señal muy mala, digamos, yo tengo un Wi-Fi y estoy de este lado donde mi señal de Wi-Fi es un poco mejor. Bueno, entonces con esa señal limitada apago mi celular, pero bueno, no sé realmente si hace diferencia. Acá nos dice Black Blazer Team que se corta de a momentos el licenciado. Se corta de a momentos, yo creo que de todos modos no se ha perdido lo esencial, pero sí es cierto que se va cortando o al menos la imagen congelando. El problema que veo acá es que si Juan Carlos Monedero no vuelve rápido, yo esta Acá temática no estoy. la puedo remar ni con dulce de leche, así que menos mal que volviste. Acá Gracias, Juan. estoy. Volví Dale. para que no quedes atrapado en el dulce de leche. Ya está. Estás rescatado. Ahí de repente, ¿sabes qué? Pongo, no sé, pongo end broadcast y se acabó el programa, ¿viste? Así que bueno, dale Bien. que venimos bien. Pido disculpas a los oyentes. Estoy buscando los modos para salir al paso con esto. Bien. Está perfecto, Entonces, perfecto. gracias, Cristian. Entonces, tenemos que en la teoría de la evolución, respecto al registro fósil, Darwin reconoce, siglo XIX, que los fósiles son un problema para él, pero que plantea que el registro fósil es imperfecto y que cuando se empiece a buscar fósiles, siguiendo esa hipótesis suya, la transformista, porque él nunca utiliza la palabra evolución, él habla de la transformación. Dice, bueno, cuando se empiece a aplicar mi tesis van a ver que van a aparecer los fósiles. Bien. En el momento en que plantea su teoría, él después plantea otro criterio que también es bastante honesto. Él dice, si existiera un organismo que no podría haberse formado por cambios lentos y graduales, se vería derrumbada por completo. ¿Por qué? Porque si los cambios son lentos y graduales, entonces
habría sistemas complejos que de muchas partes, que hoy vemos que tienen muchas partes, pero que se habrían formado para... Ahora, si la teoría de la evolución, también dice Darwin, que ahí está la supervivencia del más fuerte, entonces de nada le serviría a un ser vivo tener un sistema incompleto. Si el sistema completo sería inútil, sería un estorbo y sería suprimido por la misma ley de la lucha del más, por la supervivencia del más apto. Entonces, que Darwin plantea un criterio de refutación de su teoría. Él dice, si se pudiera probar que existe un organismo que no pudo haberse formado por cambios lentos y graduales, mi teoría se vendría abajo por completo. Por eso es que él encuentra, y admite esto también en su libro, dificultades para explicar ciertos atributos, ciertos organismos de naturaleza. Por ejemplo, el ojo humano. Él mismo reconoce que no entiende cómo la evolución pudo producir órganos tan complejos como el ojo humano y órganos tan complejos como la cola de una jirafa que apenas tiene una función. Dice, ¿qué está pasando acá? ¿Cómo que el mismo procedimiento genera una pieza tan maravillosa de ingeniería como el ojo humano, que es complejísimo, y al mismo tiempo la cola de una jirafa que es casi una torpeza? Entonces él empieza a darse cuenta de eso, capítulo 6. Luego de Darwin, empiezan a ver, la masonería toma la tesis de Darwin y se da cuenta del potencial anticristiano de esa tesis. Y empieza a dar, como decimos. Porque además, fíjate que la tesis de Darwin es convergente con el relativismo. ¿Qué dice Darwin? Los seres cambian permanentemente. ¿Y qué dice el relativismo? Todo cambia permanentemente. Entonces, vos tenés que desde la ciencia se apoyaba de alguna manera algo que era convergente con una tesis relativista. Todo cambia permanentemente. Tengo una pregunta, Juan. Sí, decime. Perdón que te interrumpa. Porque bueno, pasamos, Darwin, bueno, lo toma la masonería, imagino que otros exponentes que ven este potencial, evidentemente, anticristiano. Pero digamos, si el propio Darwin ya reconoce las limitaciones lógicas, digo, me parece que él no termina de salvar su error. Te pregunto a vos, ¿no? Porque evidentemente no se han visto, si somos una especie en constante evolución hasta llegar al ser humano, digamos, ¿dónde está el mitad hombre y el mitad mono? Digo, me parece que ese es una falencia fundamental de la teoría evolucionista. Digo, ¿cómo pudo salvar? Digo, ¿cómo no cayó en el descrédito inmediatamente esa teoría si él no pudo salvar esa cuestión? Te pregunto yo, ¿no? Yo creo que no cayó en el descrédito porque en el campo de las teorías científicas es relativamente común que algunas teorías se mantengan con poca evidencia o se mantengan con problemas. No es algo tan descabellado. No es una cosa que no puede pasar. De hecho, pasa. Y a veces las teorías pasan por décadas de mantenerse hasta que caen. Pero en este caso se daba que dentro del movimiento de la modernidad, el movimiento tan anticristiano, la teoría era funcional a ese movimiento, la teoría servía para ese movimiento. Y de hecho, fíjate que tanto el capitalismo liberal como el marxismo se nutren de la teoría. Si vos vas a los manuales de biología rusos, los manuales de biología rusos toman directamente el evolucionismo como la explicación que sustituye la visión de que el hombre es creado por Dios. El hombre ya no es creado por Dios. El hombre viene de un proceso ciego, azaroso, en el cual no existe una fuerza divina que esté detrás como guiando. Y después el capitalismo liberal también lo toma porque le sirve de excusa para decir,
señores, hagamos negocios y, a ver, el que gane, gane. Y si el león se come la gacela, se come la gacela. Entonces, con eso rechazan la interferencia del Estado, porque de alguna manera el Estado vendría a sacar, a enrarecer ese ámbito de ese mercado que debería dejar de quedar libre a la sola voluntad de los consumidores. Entonces, fíjate que de alguna manera tenemos evolucionismo y tenemos una conexión con el capitalismo liberal, con el marxismo y con el relativismo. Por esto que te decía de que todo cambia. Entonces, era ideal, o sea, una teoría con esas potenciales ventajas ideológicas no necesita evidencia a su favor. Pero la gente que hacía como vos este criterio de analizar seriamente las cosas se empezó a dar cuenta de los problemas del evolucionismo. Además, Darwin tenía una respuesta para cada crítica. Él decía, ¿por qué no evolucionaron tales seres? Acá, por ejemplo, si era una chica, creo que Alejandra, decía, y el mono no evolucionaron. Entonces él plantea algún tipo de hipótesis ad hoc. Dice, bueno, acá está, ¿por qué el mono no sigue evolucionando? Dice, no, bueno, hay especies que no cambian por alguna excepción, etcétera, pero si la ley general es la evolución, entonces tenés una excepción a esa ley. Entonces ya no es una ley general. Después decía, ¿por qué no la evolución? Bueno, porque ocurre muy lentamente. ¿Por qué no aparecen los registros fósiles? Porque el registro fósil es imperfecto. ¿Por qué el evolucionismo genera un problema? ¿Por qué es capaz el evolucionismo de generar órganos tan complejos como el ojo y tan simples como la cola de una jirafa? Bueno, porque el evolucionismo actúa, el azar actúa así, es impredecible. O sea, Darwin convierte, digamos, tiene una respuesta retórica, por lo menos, para cada objeción. Y los evolucionistas posteriores a lo digo que de mismo, última, generan un lo de Darwin de argumentos era una teoría. Defienden la teoría. Digo que lo de Darwin en aquel momento, bueno, lo de Darwin era una teoría de última, es cierto, porque si fuera una teoría, no habría demasiado, creo que yo, inconveniente. El problema es cuando te la quieren imponer como si fuera una verdad inconcusa y por sobre todo, si te quieren justamente cancelar, si encima vos estás, digamos, ofreciendo una explicación lógica, ¿no? Pero bueno, evidentemente vos ahora nos estabas contando que la gente toma de punto de partida la tesis de Darwin y yo no sé si la van a manipular o a tergiversar en algún momento, no lo sé. Lo que ocurrió es que se toma, como vos decís, no como punto de llegada, sino como punto de partida. Se utiliza un argumento circular, peticiones de principio, falacias non sequitur, falacia de apelación al consecuente, y voy a mostrar claramente cómo. Darwin dice, si mi teoría es verdadera, deberían haber semejanzas entre los seres vivos. Punto 2. Hay semejanzas entre los seres vivos. Punto 3. Luego, mi teoría es verdadera. Entonces, cuando él va al terreno, empieza a haber semejanzas por todos lados. Y las hay. Hay un montón de semejanzas entre los seres vivos. O sea, está lleno de semejanzas. Pero no solamente externas, morfológicas. Yo te puedo decir, sí, el mono se parece al hombre, tiene una semejanza morfológica externa, pero también la cebra no se parece un poco al caballo. Hay semejanzas, ¿no? Decimos, a veces el gato se parece al león, es como un león en miniatura. Hay un montón de semejanzas, pero y también a nivel de los sistemas internos, sistema circulatorio, sistema respiratorio, el sistema cerebral, el sistema óseo. Entonces, si a vos te meten, vos me decís, ¿cómo hizo la evolución para progresar? Además de los factores ideológicos y culturales que ya mencioné, si vos identificás semejanza con relación evolutiva, basta que veas semejanza para inmediatamente pensar en relación evolutiva. Entonces, lo que estás haciendo es un sequitur. Hay un salto lógico donde vos convertís
Toda semejanza en una relación evolutiva. Y por lo tanto, toda semejanza es una confirmación de la evolución. Pero eso no es una operación de ciencia, es una operación discursiva. Y la gente cayó en la trampa, Cristian. Claro, muy interesante, claro, porque la gente dice, bueno, mira, los animales tienen dos ojos, tienen un sistema circulatorio similar, todos los seres vivos tienen, sí, algunas ergo, todos provienen de, digamos, de un mismo Ancestro ancestro. común. ¿Y cómo lo podemos refutar a vos que has estudiado esto, Juan? Hay muchísimos argumentos maravillosos. Las semejanzas moleculares también son otro argumento. Las semejanzas en el... Hace poco, por ejemplo, 20, 25 años, se veía que había una semejanza genética entre el mono y el hombre. Descubrieron que una especie de mono tenía, ponele, un 94% de semejanza genética. Entonces salieron los evolucionistas a gritar gol, victoria, ¿no? Y El un chimpancé montón... era. ¿Cómo? Creo que era el chimpancé, ¿no? Ahí está, el chimpancé. Y un montón de cristianos, no, probaron la evolución, ¿qué hacemos? Cristian, ¿qué hacemos? Han probado la evolución, me tiro por la ventana. Bueno, así hay un montón de argumentos. Entonces, por ejemplo, para refutar este argumento, yo podría decir, primero, que tenemos más semejanza genética con el chancho que con el chimpancé. De hecho, los trasplantes de piel se hacen con piel de chancho, no con piel de mono. Entonces, siguiendo el argumento de la semejanza genética, nuestro ancestro inmediato no es el mono, es el chancho, lo cual, viendo cómo come algunas personas, podría tener alguna verosimilitud. Pero eso es otro tema, Cristian. Bien, más allá de eso, primero que nada hay que desarmar la falacia. Se llama falacia de apelación al consecuente. La falacia sería, si llueve, está mojado. Punto 2, está mojado. Punto 3, por consiguiente, ha llovido. Eso es una falacia, porque puede estar mojado por otro motivo. Puede estar mojado porque se derramó agua, puede estar mojado porque hubo una pérdida de agua, puede estar mojado porque alguien derramó algún tipo de sustancia, pero no necesariamente porque ha llovido. Entonces, esa es una falacia de apelación al consecuente. Entonces, los seres vivos se parecen, es un hecho. Estamos de acuerdo. Nadie discute que los seres vivos se parecen. Ahora, si ese hecho significa que provienen de un ancestro común o significa que quizás vienen de un diseño común, es otro tema. Pero no es lo mismo, esto lo dice muy claramente Raúl Leguizamón, a quien vos mencionaste al principio, que le mandamos saludos, tipo brillante. No es lo mismo parecido y parentesco. Parecido es semejanza. Parentesco ya es una relación de padre-hijo o de hijo-abuelo o de hijo-bisabuelo. Es una relación filial genética, de que uno proviene de otro. Pero no es lo mismo parecido que parentesco. Y los evolucionistas, inconsciente o conscientemente, presentan todo parecido como prueba del parentesco. Y ahí se da la falacia, Cristian. Entonces, esa es la primera refutación que haremos en este lugar. No es lo mismo parecido que parentesco. Excelente, excelente, Juan Carlos. Seguí, por favor, con las refutaciones, que me parece que es lo más, Vale. efectos prácticos, Lo más lo más lindo, sí, sí. Perfecto. Vos decías hace un rato que el problema no sería que la teoría exista, sino que nos las impusieran a sangre y fuego. Es correcto lo que decís. Por eso acá me voy a una cuestión más de la epistemología y la filosofía de la ciencia.
La teoría de Darwin, cuando Darwin la formuló, era lícito formularla, en el sentido de, sí, usted puede formular la teoría que quiera, pero usted no puede, le pasó algo parecido a lo que pasaba con Galileo, usted no puede presentar una hipótesis como si fuera una tesis, no es lícito, ¿no? Yo puedo tener, te voy a dar un ejemplo muy concreto, yo puedo tener la hipótesis, ¿sí? De hecho la tengo, de decir, suponete, vamos con un tema controvertido, Nisman. ¿Qué pasó con Nisman? Yo puedo tener una hipótesis, pero no puedo decir que la tengo probada, excepto que ponga las pruebas sobre la mesa. Acá pasó lo mismo. Se ha presentado la evolución como si sus conclusiones estuviesen absolutamente demostradas. Y de esa forma se da a entender que los que no admiten la evolución son idiotas, estúpidos, necios, cristianos hostiles a la ciencia o malvados. Y esto lo dice concretamente el gran evolucionista Richard Dawkins, zoólogo de Oxford, que dice: aquel que no acepta la evolución es un idiota, es un imbécil, es un loco o es un malvado. Y termina diciendo, aunque preferiría no considerar esta posibilidad de que fuese malvado, ¿no? Bueno, yo no sé dónde dónde Dawkins me pondría, pónganme donde quieran, pónganme en malvado, pónganme en idiota, pónganme en loco, eso a mí me da igual. Pero vos fíjate cómo, ya de movida, Dawkins desliza un elemento que intoxica la discusión. Porque yo no puedo tener una discusión razonable si el resultado de la discusión depende de que yo vaya al manicomio o no. Por eso es que los evolucionistas en general boicotean las posibilidades de debate. Porque en un debate razonable, donde vos tengas media hora y el evolucionista tenga media hora, donde haya preguntas para los dos y donde haya un contexto respetuoso, el evolucionista pierde. Un evolucionista promedio pierde. Ellos están más cómodos atacando, censurando y diciendo que el que no piensa como yo es un idiota o es un imbécil. Claro. De hecho, por ejemplo... Es sí, la patologización del disidente, ¿no? Que es una estrategia a la que recurre la izquierda siempre. El que es conservador, exacto, el que tiene cierto apego por la tierra, etcétera, bueno, sería una persona con algún tipo de trastorno, alguna fobia, ¿no? Es un enfermo de la cabeza. La patologización, me gusta, sí, son estrategias de guerra psicológica. Estrategias de guerra psicológica. Aquel que no piensa como yo tiene que estar loco. Bien, seremos locos. Sigamos diciendo locuras, entonces. ¿Qué es lo que pasa? Cualquier persona tiene cierto amor propio, no le gusta que su tesis sea etiquetada como una insanía mental. Entonces, muchas veces esto que produce que los críticos de la evolución no se animen a decir exactamente lo que piensan, por temor a ser censurados, ser descalificados, por temor. Entonces, de hecho, el padre Javier Olivera, por ejemplo, hace varios años, presentó un artículo en su blog, que no te la cuenten, era un artículo de un científico muy renombrado, pero que el artículo decía, firmo con seudónimo para evitar una persecución sobre mi persona en el campo académico. ¿Sí? Entonces, esa persecución existe, a veces es más hostil y a veces es más como que te hacen el vacío, como que vos criticás y no te responde nadie. Es la conspiración del sitio, ¿no? O sea, vos traes un artículo o una prueba demoledora y el tipo es así, mira para otro lado y ya está, y no existís. Pero, los argumentos existen. Y lo más interesante es que la mayor parte de la gente cree que esto es una cosa de curas, clerical. Pero lamentablemente la mayoría de los curas está alineado con el evolucionismo.
Y los argumentos más fuertes contra la teoría evolucionista no vienen de los curas, viene de la paleontología, viene de la epistemología, viene de la semejanza genética. Lo que yo te decía, somos más parecidos al chancho que al chimpancé. Entonces, realmente es un espantapájaros de decir, no, son los curas, ¿no? ¿Te imaginás a los tipos con clergy, sí, con una vara, ¿no? Típica la tergiversación que hacen de los sacerdotes, ¿no? Un viejo, gordo, con una estola, o el clergyman censurándote, diciéndote que no porque sí, como si fuese un loco. Es todo una gran patraña. Por ejemplo, Darwin, te voy a dar otro argumento. Darwin armó un árbol de la vida en base a las semejanzas morfológicas externas. Y luego los evolucionistas descubren el tema de las semejanzas genéticas. Esto que yo te decía del chimpancé 94%, del chancho 98%. Bien. Cuando hicieron el árbol de las semejanzas genéticas y lo compararon con el árbol de las semejanzas morfológicas, los árboles eran distintos, eran contradictorios. En otras palabras, si vos te apoyás en las semejanzas morfológicas, tenés un árbol de la vida de una manera, pero si vos te apoyás en las semejanzas genéticas y moleculares, tenés otro árbol de la vida. Entonces no pueden ser los dos árboles iguales a la vez. Si uno es verdadero, el otro es falso. Esto lo explica brillantemente Raúl Leguizamón en uno de sus libros editados por Librería Vórtice. Aprovecho y hago el chivo, paso el aviso. Pero los árboles son incompatibles entre sí. Otro argumento paleontológico. Darwin, ¿qué plantea? Plantea el surgimiento gradual, ¿verdad? Gradualismo. Ahora bien, primer argumento. Hay especies que no cambian. Lo decía recién, creo que Alejandra. Ahí Alejandra, Darwin le podría decir, no, bueno, pero el mono es muy reciente, todavía no pasó tanto tiempo. Vas a ver, Alejandra, que dentro de muchos años vamos a encontrar pruebas. Bien, pero hay especies de hace millones de años que no cambian. Por ejemplo, el celacanto, un pez que 100 millones de años se había descubierto, hay fósiles del celacanto de hace 100 millones de años y se pensaba que era una especie extinguida. A principios del siglo XX se encontraron celacantos y eran iguales a los fósiles que tenemos de hace 100 millones de años. Después, en su libro El azar y la necesidad, de Jacques Monod, gran evolucionista, este hombre dice, una de las paradojas de la evolución es la permanencia de estructuras a lo largo de millones de años. Él dice, son paradojas de la evolución, pero no podemos explicar cómo las células y cómo ciertos organismos, ciertas células son iguales. O sea, tanto hace millones de años como ahora. Entonces, ahí no hubo evolución. Primer argumento. A esto los paleontólogos lo llaman estasis, la estabilidad de las formas. No cambian. Segundo argumento. La desaparición brusca. Nosotros vemos que tenemos un registro fósil y vemos que de repente hay una especie que desaparece. Bruscamente. No encontramos más registro. Pero según el proceso según el criterio de Darwin, la desaparición no es brusca, es gradual. Tercer argumento, la aparición súbita, que es un poco la otra cara de la moneda de la aparición brusca. Porque se supone que si el proceso es gradual, no debería haber ni desaparición brusca ni aparición súbita. Bueno, hay las dos. O sea, hay especies que no están en el registro fósil y de repente aparecen en el registro fósil. Y no hay algo que las conecte. Un darwinista podría decir, no, bueno, es que faltan fósiles, hay que seguir investigando. Bueno, pero la ausencia de evidencia no es evidencia. Por ejemplo, en este punto, busquen en internet explosión cámbrica. Los fósiles del Cámbrico aparecen súbitamente en el registro. Y los fósiles del Precámbrico son tan distintos
que los evolucionistas no los pueden conectar entre sí. No hay manera de que digan este vino del otro, porque son muy distintos. Y esto desconcierta incluso a evolucionistas como Richard Dawkins, que dice, parece como si los fósiles hubiesen sido plantados ahí, textual, sin ninguna historia evolutiva. Sin ninguna historia evolutiva. Y esto lo reconocen también otros evolucionistas, como dos paleontólogos muy importantes, fallecido hace poco, uno de ellos, Stephen Jay Gould. Stephen Jay Gould y Niles Eldredge. Estos dos paleontólogos dicen, todo nuestro esquema de evolución gradual hay que tirarlo. Y ellos son evolucionistas, Cristian. No son los católicos como nosotros, intransigentes y tradicionales, que son evolucionistas. Y los tipos dicen, hay que reemplazar el paradigma de los cambios lentos por un paradigma de los cambios rápidos. A veces hay que incorporar el salto, ¿no? Hay un salto de especie. No es que una vaca engendra una vaca y otra vaca y así, y de repente un pequeño cambio, no, hay un cambio brusco. Porque dice, no podemos conciliar los registros fósiles actuales con el paradigma gradualista de Darwin. Ni de Darwin ni del neodarwinismo. Entonces, por eso, fíjate esto, la habilidad retórica. Reformulan la teoría para que escape a la refutación. De estas hay mil reformulaciones. O sea, la habilidad de los evolucionistas es la habilidad de reciclar, de reinterpretar, de resignificar la teoría para que escape a la contrastación empírica. ¿Te suena? Bueno, estos procedimientos son típicos en los evolucionistas. Viven de esto, les encanta. Y lo hacen muy bien. Y mira cómo que prevalezca, no digo que prevalezca esta teoría que bueno, que evidentemente yo lo escuché, perdón, no lo escuché, sino que vi que algún artículo, ¿no?, de Leguizamón, que él dice claramente que la teoría evolucionista, el evolucionismo, es una superstición que se derrumba. Ahora bien, esto es lo que demuestra, como decís vos, digamos, la ciencia, ¿verdad? Porque acá no que ser cristiano para, digamos, realmente rechazar esta teoría, sino hay que tener dos dedos de frente, no se pide más que eso. Ahora bien, vos fíjate que si dentro del mundo académico se sostiene y se impone esto, bueno, ahí vemos cómo es una muestra más de estos tiempos posmodernos donde pretende construirse a través del discurso, ¿verdad? Vos fíjate, yo la otra vez pensaba, al final los ilustrados, te digo que son San Luis de Francia al lado de los posmodernos, por lo menos los modernistas ilustrados del siglo XVIII, XIX, por lo menos los tipos pretendían algún tipo de explicación a partir de la razón y de la ciencia. ¿No? Estos tipos rechazan directamente la ciencia, ya rechazan absolutamente todo. O sea, es un paso más allá, digamos, ya es el emporio del absurdo, ¿verdad? Esto lo vemos en un sinfín de casos, ¿no? El evolucionismo es una más de esto, pero ¿cómo es posible que, o sea, creo que se da un fenómeno ahora, porque la gente piensa, en general, creo que todos pensamos, bueno, vos accedes a la educación superior, te vas a hacer un posgrado a Columbia, a Harvard, a Stanford, donde vos quieras, bueno, va a volver esta persona con más conocimientos, etcétera, no, y vas a volver hecho básicamente un estúpido, porque justamente son ellos los que enseñan este tipo de cuestiones anticientíficas, de modo que hoy yo creo que tiene más conocimiento un tipo de a pie que no accedió a la educación superior, porque todavía conserva el sentido común, ¿verdad?, que una persona supuestamente con una instrucción superior. Digo, mirá las paradojas, ¿no? Yo te digo, hoy por hoy, si yo tengo que mandar a mi hijo, decís, lo mando a mi hijo a la universidad, hoy ni siquiera la universidad católica es sinónimo, es, digamos, garantía de nada. Vos lo sabés muy bien esto. Entonces digo, ¿a dónde lo mando? Bueno, no sé, implementaría un homeschooling, pero digo, no, antes de que le pudran la cabeza en la universidad, no sé qué hago, pero digo que acá, bueno, es muy importante la contención familiar, evidentemente, por lo menos para que el chico vaya preparado, pero las personas que no tienen esa posibilidad, a los chicos te los destruye, ¿no? A los jóvenes te los destruye. Y supuestamente
tienen 522 posgrados que no sirven para nada porque, digamos, no tienen un conocimiento de la realidad. Me hiciste pensar en lo que dice el padre Castellani. El padre Castellani dice que si él tuviera un hijo, no lo mandaría a estudiar, lo mandaría, Castellani, vos sabés muy bien quién es, pero era doctor universal. O sea, era un tipo que tenía conocimientos de teología, filosofía, historia, política, literatura, psicología, periodista, poeta, polemista. O sea, si hubo un tipo que estudió, era él. Sin embargo, él con estas historias que tiene, decía eso, lo mandaría lo mandaría. Sí, perdóname, Cristian. No, era este pequeño comentario. Digo que creo que Castellani incluso fue egresado de la Sorbona, me parece. Sí, sí. Egresado de la Sorbona. Y él mismo dice, un poco en broma, dice, no lo mandaría a estudiar ni a la universidad, le daría un potro y que vaya al campo, que vaya a la provincia, que vaya adentro, que sepa lo que es la vida. Entonces, a veces, o sea, que lo diga él, es impresionante. Acá un saludo para Fabián Sinali, que menciona a un autor que yo cito en mi tesis, que es el doctor Miguel Ángel Mirabella, muy interesante, y un ardiente, inteligente crítico de la evolución. Muy interesante el libro. Gracias, Fabián, por mencionar a Miguel Ángel Mirabella. Bien, entonces pasa esto. O sea, la gente, los investigadores, todos somos gente, tienen su ego, Cristian, tienen su ego. Entonces, cuando vos tenés un sistema que premia el evolucionismo y ese sistema que castiga las opiniones disidentes, entonces son pocos los que se animan a meterse en las quijotadas. La mayoría de la gente acepta el sobre moral o económico y no le importa, o realiza críticas muy suaves, muy genéricas, donde no se juega, dice algo porque con eso cree salvar el honor, pero no se juega. Entonces, por ejemplo, tenés dentro del campo católico un sacerdote que es brillante, pero yo lo critico igual en mi tesis, que es Mariano Artigas. No se ofendan los artiguistas. Pero Mariano Artigas, por ejemplo, dice que él dice que él discute no la evolución, sino el cómo ocurrió la evolución. Y acá nos metemos ya en el evolucionismo cristiano. Ahora, dice bien el doctor Juan Manuel Torres, mendocino, dice, si vos no sabés el cómo, no podés establecer el qué. En ciencia, bueno, podés decir, no, la evolución existió, vamos a discutir cómo ocurrió. No, no tiene sentido. Decime cómo ocurrió para poder establecer qué ocurrió. Pero hoy los evolucionistas, ¿qué te admiten? Bueno, dicen, no hay discusión sobre el hecho de la evolución. ¿Cómo ocurrió? Bueno, discutamos, tenemos varias teorías, tenemos la teoría neodarwinista, la teoría neutralista, la teoría de la autoorganización, la teoría de acá, la teoría de allá, Kimura, Ayala, Dawkins, etc. Bien. Pero la evolución ocurrió. Eso no se negocia, Cristian. Con eso no se jode, podríamos decir. Ahora, la verdad es que nosotros, muy bien, la espiral del silencio, muy bien. Un saludo acá a Euclidiano. Exactamente. Entonces, nosotros lo que decimos es, chicos, pensemos fuera de la caja. Pensemos fuera de la caja. Hay libros brillantes contra la misma existencia de la evolución. Por ejemplo, Darwin a juicio, de Philip E. Johnson. Ese libro está en un portal evangélico. Están todos los títulos en castellano. Ese libro es espectacular. Y en ese libro, Philip Johnson dice, no se puede servir a dos señores. Si intentamos una especie de transacción entre evolucionismo y cristianismo, vamos a terminar traicionando a los dos. Y los evolucionistas más honestos dicen, señores, o Dios no existe o no interviene en la naturaleza. No jodan con la evolución cristiana. No dejen de
de tirar de la cuerda, basta de ese empate técnico donde decimos la evolución se ocupa del cuerpo y Dios se ocupa del alma. Dicen, no, no. Y los críticos de la evolución decimos, en esto tienen razón ellos. Porque el planteo de la evolución cristiana está lleno de fisuras e incongruencias. Está repleto. Porque para empezar, todos los argumentos que hemos dicho contra el gradualismo se aplican a la evolución cristiana. O sea, si yo te digo que los fósiles no están, que la aparición súbita, que la desaparición brusca, que la estasis, esos 4 argumentos paleontológicos, ¿no afectan el evolucionismo cristiano? Claro que lo afectan. Entonces, no tiene sentido plantear un evolucionismo cristiano cuando el mismo evolucionismo a secas arde y por los 4 costados. Entonces, me parece que hay que desechar esa explicación que, en mi opinión, es fruto de un intento de supervivencia de los católicos y cristianos en un ambiente hostil cientificista. Sí. Entonces, para que no me peguen tanto, Cristian, para que no me rechacen tanto, digo, no, bueno, un evolucionismo cristiano, y trato de salvar las papas, trato de no quedar demasiado como un loquito. Claro. Bueno, a mí me parece que el procedimiento es improcedente. Por supuesto, no, y aparte, digamos, yo creo que es defeccionar, en el sentido que es la trampa del consenso, ¿no? Lo que vos decías. Porque necesariamente, si vos tenés que llegar a un consenso, primero que ya pierde la parte de la verdad, ¿no? Porque está equiparando justamente a lo objetivamente malo, etc. Esto lo vemos entre las cuestiones que están objetivamente bien y mal, que uno las puede conocer. Y en esto es lo mismo, si vos tenés que llegar a un consenso entre la posición pro-vida y la posición abortista, ese consenso, esa síntesis que se va a entender hacer, va a ser necesariamente ceder a la parte de la verdad, y después en sucesivas síntesis y consensos, bueno, ya no va a quedar prácticamente nada de verdad, y se va disolviendo la verdad. Entonces, como vos decís, hay cuestiones que son o no son, no te podés quedar en el medio. Y yo creo que esto es, lamentablemente, como vos bien decís, yo lo veo mucho en el ambiente católico, incluso en el ambiente conservador, etcétera, que bueno, uno puede entender algunas necesidades humanas, ¿no? Capaz la persona tiene su puesto en el colegio, en la universidad, tiene familia, bueno, indudablemente no debe ser fácil, pero hay otras personas que, digamos, no tienen tantas responsabilidades y sin embargo es como que van omitiendo, y omitir es un modo de defeccionar, omitir es un modo de mentir, si estamos omitiendo cuestiones esenciales, ¿no? O que por lo menos son esenciales a fin de esclarecer la verdad, ¿no, Juan? Comparto con vos y sumo algunos autores y libros. Este libro, Más allá de Darwin, editado por la UNSTA, casualmente, ¿no? La misma UNSTA en la cual tuvimos el debate con el doctor Oscar Beltrán, que es un evolucionista católico, o un católico evolucionista, pero tuvimos el debate con él. Igual, y estos mismos argumentos son los que yo les planteé, los pueden ver ustedes mismos. No estoy diciendo algo que no puedan comprobar. Pero justamente, este libro tiene 2 partes. Una parte escrita por Giuseppe Sermonti, genetista, y otra parte escrita por Roberto Fondi. A ver, ahí lo enfoco bien. Ahí está. Roberto Fondi, paleontólogo. Y una de las cosas que dice, mirá qué interesante la figura que utiliza, dice, el evolucionismo es como una hidra, una medusa, que le cortás una cabeza y sale otra. Y es lo que estamos viviendo, Cristian. El evolucionismo se constituye como una teoría científica que busca escapar a la contrastación para sobrevivir en medio de un ambiente donde la evidencia hostil es cada vez más grande. Por ejemplo, viste que esto que decíamos de Darwin, ¿no? Decíamos al principio que Darwin decía, si se pudiese descubrir un organismo que no pueda surgir por cambios lentos y graduales, mi teoría se vendría abajo. ¿Te acordás? Esto que dijimos al principio. Bien. Surgieron un montón de organismos, ¿no? El padre Carlos Baliña, en una conferencia espectacular, siempre habla del mecanismo del escarabajo bombardero. No puede surgir por evolución gradualista. Después tenés un montón de sistemas. En su famoso libro La caja negra de Darwin, Michael Behe
habla de estos mecanismos que llaman mecanismos de complejidad irreductible. No pueden ser reducidos al surgimiento gradual. Hay infinitos mecanismos en la naturaleza, que son todas maravillas que no pueden ser explicadas por el cambio lento y gradual. Entonces, ¿qué hacen ellos? Reformulan el evolucionismo y dicen, no, no son cambios lentos, son cambios bruscos. No, no son cambios lentos, ahora saltacionismo. Y entonces plantean la teoría del salto, pero no hay una evidencia para eso. Es solamente un esfuerzo discursivo para no admitir que el evolucionismo, por lo menos tal como lo planteó Darwin, está refutado. Entonces, con eso ellos escapan a la contrastación. Por eso es como te cortan una cabeza de la medusa y crece otra. Entonces, el evolucionismo siempre va a existir porque siempre se va a reciclar para poder sobrevivir. Bueno, eso es un procedimiento ilegítimo. Porque si yo reformulo una siempre, no puedo refutar ninguna. Entonces, nunca habría una refutación posible de la teoría. No, hay que distinguir una parte esencial de la teoría, el corazón de la teoría, y lo que se llama la periferia, o el cinturón protector de la teoría. Alguno de los comentaristas hablaba de Thomas Kuhn. Recién lo vi en el comentario, Thomas Kuhn. Thomas Kuhn tenía muy en claro esto. Vos tenés una teoría que tiene el centro, la esencia, que no se negocia. Si esa esencia se refuta, la teoría es falsa. Pero luego tenés un cinturón protector, una periferia, donde hay argumentos de segundo orden, que si caen, no significa que esa teoría sea falsa. Bien, se puede reformular eso, pero lo que no se puede es reformular el corazón de la teoría y decir, ah, no, la teoría sigue existiendo. No, ya es otra teoría, cambiarle el nombre. Cambiarle el nombre. Por ejemplo, en un momento, los evolucionistas plantearon que la evolución explicaba el origen de la vida. Luego se vio que era imposible eso. Entonces dijeron, no, bueno, la evolución no explica el origen de la vida, sino que explica el cambio de la vida una vez que ya existe. Fíjate qué habilidad retórica. Pero lo habían dicho, no se hicieron cargo. O sea, debieron haber dicho, no, señores, me equivoqué. La evolución no puede explicar el origen de la vida, por lo tanto, si la evolución es esto, la evolución es falsa. Jamás van a decir eso. Porque la evolución no es un ver, ellos no ven que hubo evolución, ellos quieren, ellos desean que haya evolución. Entonces luego, ahí cae un enorme voluntarismo ideológico, acomodan la evidencia para que les termine dando la razón. Bueno, de esto hablo en mi libro y en muchos artículos que ya están publicados tanto en www.jcmonedero.com como en otro blog que hicimos con varios amigos que se llama Frente Cultural de Acción. Perdón, Juan, ¿lo puedes repetir? Así yo lo escribo y la gente... Decime tu blog y Dale. el otro. El primer... Dale, www.jcmonedero.com. Ok, ese por un lado. Y el otro se llama Frente Cultural, Verdad y Acción. Juan, yo tenía entendido, de hecho vos me has dado algunas clases también, que vos seguís impartiendo clases de filosofía a grupos y personales. No sé cómo es el tema si nos puedes explicar un poco tus clases de filosofía. Encantado. Sí, primero, yo doy clases presenciales y reales y virtuales. No me quedo en casa. O sea, si alguien del exterior quiere clases, las tenemos que hacer virtuales, o si alguien de otra provincia, pero yo vivo en José C. Paz, en el límite con San Miguel, y estaría encantado en clases reales, en tener más clases reales, porque me parece importantísimo que salgamos de la virtualidad. Punto número 1. Punto 2. Estoy dando clases
a todas las personas que estén interesadas, tanto del exterior como de la Argentina, ¿sí? Y se trata de mi trabajo de consultoría filosófica. Se pueden comunicar 11 5970 2311. Combinamos un tema, lo vamos charlando y vamos conversándolo. Puede ser por Zoom, puede ser por teléfono, o puede ser, bueno, como dije, presencial. Pero ese es uno de los aspectos de mi trabajo, el cual estoy encantado de ofrecer, y te agradezco, Cristian, la posibilidad de hablar concretamente de este tema. También soy corrector de texto. Cristian también lo sabe eso. Me has corregido algún libro mío. No recuerdo cuál, pero has corregido. No sé El si de fue Linari el de Linari. Y el otro de acá. 1492, no. ¿Cuál? ¿El de Perón? No. Sí. Muy lindo libro que está acá. Ah, mirá, 1492. El libro indigenista, sí. Creo que Evo Morales tiene por ahí una copia. Abajo de la mesa de luz. Vamos a mandarle a Evo. Te cuento un detalle. Hace un año más o menos, una prima mía tenía que armar una clase sobre el tema y yo le recomendé, muy gustoso, tu libro sobre el tema del indigenismo, del descubrimiento de América y todo. Así que muy lleno de documentación. En eso, Cristian amablemente dijo esto de la corrección de textos, pero él tiene una capacidad de trabajo que a mí me impresiona. Así que bueno, creo que... No, Juan, el mérito, como digo siempre, el mérito es de los indígenas, digamos, por lo menos el mérito es de los aztecas, mayas e incas, que hacen tan fácil mi trabajo, porque como cometían, no dejaron barbaridad por cometer prácticamente todos los días. Entonces la labor del historiador es básicamente la de un recolector de datos. Así que bueno, en ese sentido, el mérito va para Atahualpa, para esos muchachos. Para Atahualpa, pero algo parecido pasa con el evolucionismo, Cristian. O sea, hay una cantidad impresionante de argumentos que es extraordinaria. Y vos fíjate que yo acá todavía no he mencionado los argumentos respecto del azar. La mayoría de los filósofos católicos le pegan al evolucionismo por el tema del azar, y no está mal, no está mal. Le pegan en el sentido de decir, bueno, los evolucionistas plantean que todo surge del azar. Ahora, cuando vos estudiás el tema de las probabilidades del azar, matemáticas, te das cuenta de que los organismos vivos son demasiado complejos para surgir por azar. No me he metido en ese tema, pero podríamos meternos, y hay una cantidad de argumentos, y la probabilidad de los más simples organismos de que surja por azar, a veces está por debajo de lo que podemos calcular. Está por debajo de lo que podemos calcular. Estamos hablando de un 0,001, pero y ponerle 100 ceros ahí. O sea, realmente hay un conjunto de argumentos, y acá menciono algunos autores de los que yo he aprendido mucho. Bueno, estos dos ya los mencioné: Giuseppe Sermonti, Roberto Fondi. Después tenés al padre Carlos Baliña, a Raúl Leguizamón, a Juan Manuel Torres, a Horacio Boló. Tuve el gusto de ser profesor de sus dos nietas, con la cual hablábamos de estos temas, en el colegio Fasta Caterina. Ahí en ese colegio también tuve la oportunidad de explicar estos temas a los chicos. Doy fe, quiero esto dejarlo muy en claro, doy fe de que alumnos de 11, 12, 13 y 14 años, si se les explica adecuadamente, entienden perfectamente los argumentos contrarios a la evolución. A veces tenemos una visión muy simplista, decimos, no, a los no le demos tanto contenido porque los vamos a frustrar. No, Piaget, no hay que frustrar. No, taradeces. O sea, yo les enseñé, obviamente, con mucho esfuerzo, quiero decir de mi parte, no es que mucho esfuerzo pedagógico, pero un chico de 11, 12 años
puede comprender esos argumentos. Es cuestión de explicárselos bien, pero los puede comprender. Entonces, no le pongamos techo a nuestros hijos, a nuestros alumnos. No digamos, no, esto es para... No, se puede explicar bien, con cuestión de enfocar y saber cómo hacerlo. Pero lo pueden entender. Te decía Horacio Boló, Juan Manuel Torres, Gabela, que lo mencionamos recién, Leguizamón, el padre de Baña. Y ahí preguntaban por Máximo Sandín. Máximo Sandín es un tipo interesantísimo. Primero, yo hace poco saqué un artículo, Máximo Sandín, muy crítico del tema de la pandemia. Y Máximo Sandín también es muy crítico de la teoría darwinista. Y tengo entendido que es un agnóstico. No es un teísta, es un agnóstico. Y sin embargo, el tipo dice que él encuentra fisuras, grietas. Un saludo ahí a Mariano de Neo Reaccionario. Él encuentra grietas en el tema de la teoría darwinista. No sé si da un paso más y dice, no, bueno, la evolución no está demostrada. Pero la explicación neodarwinista, que es la predominante en la ciencia biológica, está bajo ataque. O sea, hay una enorme cantidad de argumentos. E insisto, basta de estupidez de, no, el clero. No, chicos, no es así. Papá Noel no existe y el clero casi no cuestiona esto. Lo que más lo cuestionan son los propios científicos. ¿Sí? Y eso hay que dejarlo completamente claro, Cristian. Sí, muy interesante. Bueno, qué bueno que hayas dado, digamos, una serie de libros, o sea, concretos, que la gente vea cuáles son y que pueda adquirir sobre la cuestión de la evolución. No obstante, pronto, no sé cuándo, va a estar explicado la cuestión por nuestro amigo Juan Carlos Monedero, ¿no? Que hizo esta tesis nada más y nada menos que apadrinado por, digamos, una de las máximas autoridades sobre la cuestión de la evolución. Yo lo conocí a Leguizamón, muy brevemente, en una charla que di ahí en una universidad en México. Pero entonces, evidentemente, Juan Carlos, además es licenciado en filosofía, además ha dado clases en la Universidad Católica. Bueno, es decir que, no sé si Juan, ¿podrías mostrar tus libros ahí? O más allá del nombre, para que la gente los vea físicamente. Lenguaje, Ideología y Poder es un libro que es fundamental, yo siempre digo, para comprender la cuestión semántica. Como bien sabemos, el lenguaje puede determinar el pensamiento muchas veces y cómo la izquierda, de un modo solapado, a través de los años, a través, digamos, de una ingeniería social, ha ido cambiando, digamos, paradigmas muchas veces a través del lenguaje. Esto lo explica magistralmente Juan Carlos Monedero en sus dos tomos, gracias. Que yo me había olvidado de mencionar. Muchas gracias, Cristian. Acá está el tomo, este es el tomo 1, tercera edición, que salió hace poco. Ya estamos vendiendo los últimos ejemplares. Se pueden comunicar directamente conmigo. A ver, lo estoy poniendo bien. Ahí está. También está en otras provincias. Si ustedes no son de acá, de provincia de Buenos Aires, escríbanme y yo les puedo decir qué librerías lo tienen. Y este es el tomo 1, como decías vos. Y este es el tomo 2. En el tomo 1 hablamos de, son una recolección de artículos que va desde el 2010 al 2015. Todo el tema de pegarle a la ideología del feminismo, al aborto, a la ideología de género, mostrar la ideología de los derechos humanos, la manipulación de la semántica, etc. Y el tomo 2 va desde el año 2016 al 2019. O sea que incluye concretamente los artículos de la época del debate sobre Macri, del debate en época de Macri de apertura del aborto en Argentina. Y después estos dos libros además están en Amazon y tenemos el libro de la pandemia que está en Amazon y pronto va a salir por Editorial Escipión en formato físico. Y como te decía, el otro libro, el libro de la evolución, estoy en conversaciones con una universidad hispanoamericana y espero que pronto pueda ver la luz. Bueno, Dios mediante. Recién preguntaba el amigo Liberalismo Somalía, que él preguntaba, yo lo había dicho a modo de chiste, ¿no? Que Evo Morales tenía mi libro de 1492 ahí en el cajón. Yo creo, tal vez lo tendría, si supiera leer Evo Morales podría tener el libro, pero bueno, de modo que se hace difícil.
si no sabe leer. Yo quisiera, bueno, por supuesto agradecer a toda la gente que estuvo acá, pero una cuestión, la otra vez tuve un programa, creo que era sobre las reacciones, ¿no?, de estos nuevos movimientos contra el posmodernismo, etcétera. Y si bien, por supuesto, yo destacaba, ¿no?, lo que muchos conservadores están haciendo, pero digo, el evolucionismo, por ejemplo, y tantas otras cuestiones que hoy son más visibles que nunca, digamos, los primeros en dar la batalla cultural fue en Argentina el nacionalismo católico, y para la gente que nos escucha de otros países, el tradicionalismo, y generalmente de signo católico. Si ustedes se fijan, yo la otra vez me puse a investigar un poco, dije, yo tenía esta intuición, evidentemente, fíjense que desde los años 40 en adelante, fueron en general que se hablaba ya del aborto, ideología de género, de un sinfín de cuestiones que incluso se tildaban de conspiranoicas. Hoy todo el mundo habla de la ONU, ¿no?, y de esta persecución y de esta ideologización de la ONU, etcétera. Pero, por ejemplo, no sé, me acuerdo el padre Zaragoza, acá en los años 90, ya hablaba abiertamente de la agenda política, de la agenda globalista. Lo que quiero decir es que, fíjense ustedes, los contrarrevolucionarios franceses de los años 60, que eran católicos, eran patriotas, eran nacionalistas, digo que es interesante. Bueno, y el evolucionismo, que lo está tratando Juan Carlos Monederos, que es católico y también es nacionalista como yo, digo, pero es algo a destacar, que nunca, siempre ha visto ¿cómo se dice?, la problemática de la batalla cultural. Bueno, y está bien que ahora por lo menos hay mucha gente, muchos conservadores, algunos católicos, otros no, que están adelante con esta lucha, pero bueno, se está tomando, y me parece muy bien, pero se toma un trabajo que ya viene de antes, y han logrado, ojo, han logrado por méritos propios hacerlo más visible, ¿verdad? Pero hay que seguir generando contenido porque evidentemente la verdad está de nuestro lado. Yo creo que lo único que nos falta, en este caso, está un poco vinculado a algo que mencionábamos antes, es un poco perder ese miedo, ¿no?, a la condena social, esa tendencia que hay a intentar, digamos, conceder, ¿no?, digamos, para no entrar. Mira, hoy di justo una clase de diplomado sobre la historia, una introducción a la historia. Y una señora me hace una pregunta al final, una muy buena señora, que tenía el problema que la hija iba al colegio y tenía un profesor que le enseñaba que la Inquisición era una cosa bestial, etc. Y la señora me decía, bueno, pero yo le quiero presentar argumentos, pero lo que yo no quiero es que se ofenda, me decía. Porque no, yo soy cristiano, y yo no quiero que se ofenda. Y le digo, bueno, pero el problema, señora, es que eso es algo que escapa a su control. O sea, usted no puede hacerse cargo por la interpretación o por cómo reciba la persona lo que usted está diciendo. O sea, indefectiblemente la otra persona se va a ofender. Digo, si esa persona no tiene autocrítica, se va a ofender. O sea, no hay que tener miedo a ofender. Por supuesto, no gratuitamente. Pero si la persona se siente ofendida porque estamos presentando argumentos, bueno, eso, muchachos. Problema de la persona. Problema de la persona. Entonces yo creo que esa es la principal barrera. Una vez que empecemos a perder el miedo, ahí ya no hay quien nos pare. Estoy muy de acuerdo con lo que vos estás diciendo. Me gusta el ejemplo que pusiste de esta señora. Creo que es algo habitual. Ahí creo que hace unos minutos, creo que era Euclidiano, decía la espiral del silencio de Neumann, no de Nicole, sino de otro Neumann, que justamente decía esto de animarnos a romper el miedo. Y fíjate cómo el miedo es el que nos hace permanecer dentro de la caja. Fíjate, vamos a otros ejemplos. Garantismo. Hay gente que no quiere criticar el garantismo en el derecho penal. Entonces se coloca en un lugar, dice, no, bueno, yo soy garantista, pero no tan garantista. Pero no, soy garantista. Y no pueden salir de la caja. O soy feminista, no, pero no soy un ultra feminista, soy feminista. Yo creo en la evolución, pero no discuto el cómo. Es un problema enorme ese, porque es como arrancar el auto con el freno de mano puesto, ¿no? Uno no termina de ser una cosa ni la otra. Totalmente. Y además se envía el mensaje tácito al enemigo de que tengo miedo, ¿no? Y si vos estás en el ring, ¿no? Vos has hecho el combate, Cristian, has luchado. Cuando vos estás en el ring y tenés miedo,
tu enemigo se agranda. O sea, tu enemigo, si siente que vos tenés miedo, te pierde el respeto y te va a dejar la mano llena de puñetazos, la cara llena de puñetazos. Ahora, cuando tu enemigo ve que vos no tenés miedo, a tu enemigo le empieza a agarrar un poco de miedo. Sí, ¿sabés qué decía recién? En esa guerra psicológica tenemos que no tener miedo. Y acá Carlos Espinal dice algo muy cierto. A ver, no lo pude leer, no llegué a leerlo. Él dice, que es efectivamente así, que el miedo es algo natural. A lo que uno dice, porque miedo tenemos todos, pero lo que hay que hacer es, o sea, ¿quiénes son los valientes? El valiente no es el que no tiene miedo, el valiente es el que a pesar del miedo avanza y va para adelante, ¿no? A eso nos referimos, a esa actitud. Pero evidentemente el miedo es normal, no somos robots, no somos máquinas, pero hay que vencer, digamos, ese miedo, ¿no? Que además el miedo también no es algo estático. Me encanta que haya surgido el tema. El miedo no es algo que, yo siempre voy a tener miedo a esto. A veces el miedo es consecuencia de la falta de competencia, de idoneidad y de preparación. Pero si yo me vuelvo competente, me preparo y tengo idoneidad, ya voy a ir perdiendo el miedo. Si yo tuviese ahora que manejar un avión, ¿no? Me voy en viaje un avión y el avión empieza a andar mal, le agarro un paro cardíaco al piloto, no hay un segundo copiloto y tengo que manejar yo el avión. Es lógico que tenga miedo, porque no tengo ni idea cómo pilotear un avión. Ahora, si yo me empiezo a entrenar y a preparar para pilotear un avión, voy a perder el miedo. Entonces, el miedo no es algo estático, no hay que pensarlo como algo que fijo, que no se puede mover y que sobre lo cual no tenemos ningún control, ¿sí? Sino que tenemos que pensarlo como un aviso que nos da la mente de, mira, vos en este momento por ahí esto no lo podés hacer, pero si te capacitás, si estudiás, si entrenás y si te ejercitás en romper con esa timidez, vas a ir perdiendo el miedo. Yo, mirá, Cristian, te lo cuento para que la gente que nos está escuchando vea que también somos seres humanos, no es que somos extraterrestres. Yo me acuerdo en mi primera intervención en la UNSTA, tenía 18 años, y estaba un sacerdote medio liberalote, Francisco Leocata. Y no sé qué cosa dice Francisco Leocata, y yo en ese momento le hago una objeción y empecé a tartamudear, Cristian. Tenía 18 años y empecé a tartamudear. O sea, te puede pasar, porque sentí que todo el mundo está mirando, que estás a punto de meterle una trompada al expositor que está ahí. Y que podés pensar un montón de cosas. Pero ¿qué hice? Me obligué, me forcé a intervenir, tartamudeé la primera vez, tartamudeé la segunda, la tercera, la cuarta, hasta que en un momento dejás de tartamudear, perdés el miedo y te das contra la pared y vas para adelante. O sea, hay que entender esto como un proceso, no quiero decir evolutivo, pero sí como un proceso donde vas madurando y vas rompiendo tus límites y vas para adelante. No, y sin ningún temor, y podés equivocarte y te corregís, te mejorás y redoblás la apuesta, sin ningún trauma. O sea, acá estoy, todavía no me volví loco, no exploté, no me metieron el chaleco de fuerza, así que es así. No, qué buen ejemplo. Qué buen ejemplo, sí, a mí me pasó 500 millones de veces, y pasa también que uno se pueda trabar máximo en una conferencia con gente. Yo me acuerdo, por ejemplo, vos este caso, mucha gente capaz lo va a entender. Cuando uno va las primeras veces a una manifestación en la calle, en una marcha contra los zurdos, o a defender una parroquia, o la catedral, como hacíamos nosotros a principios de los años 2000, te debes acordar. Al principio vos ves estos zurdos que vienen con piedras, vienen con todo, y al principio uno siente, yo me acuerdo que uno sentía temor, está bien, uno seguía ahí firme por la fe, ¿no? Porque la fe realmente te eleva, te inspira, te inspira, exacto. Pero bueno, después es todo un fogueo, pero digamos ya el hecho mismo de uno permanecer ahí a partir del miedo, bueno, ya las otras marchas ya te lo ves como el zurdo le tira una piedra, vos le tirás 3 piedras, bueno, es así, ¿no? Es así, pero bueno, está bien, mi ejemplo en ese sentido, pero creo que también vale con... No, me gusta tu ejemplo, no, me río, pero no de tu ejemplo, me río ya sé.
con vos. Sí. Pero les doy otro Mirá, ejemplo también para que la gente lo... Ahí está Eduardo Peralta, saludos, gran sanjuanino. musicólogo. Bueno, yo le Y digo gran, musicólogo, y especialista en gran familia. escritor. Eduardo Peralta, gran escritor. Justo le publicamos un artículo ahí en el Frente Cultural Verdad de Acción hace un par de años. Eduardo, te mandamos un abrazo. Tenemos pendiente un café los tres, Cristian, Eduardo y yo. Ahí nos sacamos chispas. Pero no, gran escritor Eduardo Peralta, vayan a su trabajo. Un trabajo muy serio, muy responsable, muy sólido. Y como decías vos, bueno, musicólogo también. Esto que vos decís, ¿no? De ir fogueándote. A mí me pasó esto. Yo hago... y también a Mariano lo tenemos que incluir en el café. Hay varios acá, varios Hay que nos varios. olvidamos de mencionarlos, pero hay muchos que tenemos que saludar. Sí, Así sí. es. Por dar un ejemplo, Cristian, yo hago artes marciales, en realidad hice 10 años de artes marciales en taekwondo, llegué a cinturón negro. Yo no, la verdad, competí, lo más que llegué fue una vez al segundo puesto, ¿bien? Bien. Sí, pero yo no me considero un gran luchador, la verdad que no. Pero sí considero que después de haber peleado, perdés el miedo. Entonces, el problema no es que, perdón que voy a citar a Guillermo Moreno, ¿no? Las peleas hay que tenerlas. Pero vos podés tenerla y te pueden meter una trompada, podés meter una, te meten tres, metés una o metés vos tres. Pero la cuestión es perder el miedo. Es un poco como el arquero. Viste que cuando éramos chiquitos, el arquero, jugábamos de arquero a veces y cuando viene la pelota cerramos los ojos porque tenemos miedo. Bueno, el arquero primero tiene que vencer ese temor. Una vez que vence ese temor, pues puede atajar, se tira por un lado, va para el otro. Pero la cuestión es empezar a romper el miedo. Y esto que vos decís, yo veo mucho miedo dentro del ámbito nuestro, católico, provida, nacionalista, contra la ideología de género. Y hay temor al que dirán. No, que no, porque eso sé qué, mi profesor va a decir esto, no, mi novia, incluso hay amigos o conocidos que me han dicho, no, porque mi novia qué va a decir, y yo digo, bueno, puta, es tu novia, o sea, que te conozca como sos, y si no le gusta, bueno, hay muchas mujeres en el mundo, no tenés que obsesionarte con una. Tenemos que tener soberanía emocional. Muy bueno. Soberanía emocional, no podemos seguir siendo los perritos falderos y buscar migajas y no, por favor, evolucionismo cristiano, perdónenme, no me peguen tanto. Basta de no me peguen tanto. Esa actitud timorata es despreciable y además no es propia de los hijos de Dios. Alguien por ahí decía el tema de la fe, ¿no? En los comentarios. Y tenemos que ser fuertes, tenemos que tener convicciones. No podemos negociar. Además, lo que decías al principio, las concesiones son los peldaños del patíbulo. De concesión en concesión nos terminan doblegando casi sin esfuerzo. Mira, ¿sabés qué decía Carlos Manuel Acuña? Esta frase, yo se la escuché a Nicolás Márquez, pero después la vi en Acuña, que dice, por el centro penetra a la izquierda, ¿no? Esto puede ser trasladado a cualquier ámbito, pero el centro es tramposo, siempre es tramposo el centro, el consenso. De ahí entran los falsos ecumenismos, pero bueno, son cuestiones para otro momento. Sí, muy buena la frase. Y yo te voy a citar dos frases más, perdón, ¿eh? Dale. No. Yo te voy a citar dos frases más de un gran doctrinario que, bueno, fue Plinio Correa de Oliveira. Y estas frases me las enseñó hace poco un doctor en filosofía colombiano, muy, muy inteligente, muy profundo, Carlos Andrés Gómez Rodas. Aprovecho para mandarle un saludo. Hace poco hicimos una entrevista hablando de la situación en Colombia. Y decía dos cosas. Primero, parece que Plinio decía que, mirá qué inteligente. Uno, hay que hacer que la revolución mundial anticristiana explicite sus consecuencias. ¿Por qué? Porque los ideólogos muchas veces dejan la bomba, pero la dejan activada y no explota. No. Cuando vos tenés una discusión, tenés que hacer que el otro lleve a sus máximas consecuencias su planteo. Porque es como el tema de la ideología de género.
La ideología de género termina con la justificación de la pedofilia y nosotros tenemos que llevarlos ahí porque es la cascada lógica de sus premisas. Y entonces cuando vos decís, no, pedofilia, no, yo no quiero, no soy eso. Entonces, si rechazás la conclusión, rechazás también la premisa. Y si afirmás la premisa, hacete cargo de la conclusión, ¿no? Primera cosa, explicitar, lograr que la evolución se explicite. Y segunda cosa que dice Plinio, dice, cuando vos enfrentás a la revolución retrocede. Mirá qué interesante. ¿Por qué? Porque ellos no quieren un enfrentamiento a plena luz del día. Ellos quieren la rana que se cocina lentamente. No quieren agarrarse trompadas con la rana, porque saben que si se agarran a trompadas con la rana, en algún momento la rana va a meter un puñetazo. Y ellos van a quedar con el ojo morado. Entonces, hay que evitar los caminos de soslayo y hay que ver dónde el enemigo tiene miedo. Donde está la solución, también está el peligro. Y aquellas cosas que el enemigo no quiere que discutamos son las que tenemos que discutir. ¿El enemigo qué quiere? Que estemos dentro de la caja, ¿no? Evolución. El enemigo te deja discutir cómo ocurrió, pero no te negocia la existencia de la evolución. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuestionar la existencia de la evolución. El enemigo te está diciendo dónde pegarle. Totalmente. Me pareció muy interesante. Está diciendo, por acá, pegame, acá tengo temor. Se está cubriendo las costillas, ¿no? Entonces tenés que buscar pegarle a las costillas. Y tenemos que tener esa mentalidad bélica, de guerra estratégica, social, y dejar de pensar en firmitas, en consenso, y somos buenitos, y no estamos contra nadie. Basta del buenismo disfrazado de moral cristiana. Eso me molesta mucho. No, esto es caridad, yo soy tolerante. No, basta. Basta porque el mundo se cae a pedazos y, como diría Santa Catalina, hay que gritar la verdad. Completamente de acuerdo. No, interesante, veía el comentario, no tiene algo que ver con esto, un poco con la desinformación y también la cobardía de muchos, y lamentablemente incluso los propios sacerdotes, de Leandro Gálvez. Él dice que es homosexual, que lee la Biblia. Mira, lo pongo acá. Sí. Dale. Me pareció interesante, me pareció muy, ¿cómo se dice? Transparente. Y claro, él va al sacerdote, él, siendo consciente, de esta condición, el cura, en vez de intentar explicarle, ¿verdad?, los peligros, digamos, las cuestiones de la homosexualidad, le dice, no, es irreversible. Y él tuvo por lo menos me parece bien, ¿no?, el planteo de decirle que es reversible. Bueno, hay un intento, hay una voluntad ahí, y ahí me parece como un conocimiento, ¿no?, es increíble, primero que le mandamos un saludo a Leandro y admiramos que tenga la valentía de decirlo. Y en segundo lugar, es increíble que él le tenga que explicar al sacerdote esto. Me hace acordar al caso de hay un famoso apologista católico, creo que es puertorriqueño, por ahí me equivoco. Si alguien lo sabe, que me corrija. Se llama Fernando Casanova. Y Fernando Casanova fue un pastor evangélico, que luego se convierte al catolicismo. Y en un momento, él va a hablar con un sacerdote y le dice, padre, estoy pensando en convertirme al catolicismo, me parece que la Iglesia Católica es la verdadera, me parece que nuestros argumentos son falaces. Y el sacerdote progre le dice, no, Fernando, quédate donde estás bien. Y entonces Fernando dice, gracias, padre, me acaba de convencer usted que la Iglesia Católica es la verdadera y que es santa. Y el cura dice, ¿cómo? Si yo te estoy diciendo que te quede donde estás. Y Fernando responde, ¿sabe qué, padre? Si la Iglesia Católica sobrevivió 2000 años, a pesar de gente como usted... ¿En serio? Le dijo exactamente eso. Tiene que ser santa, porque otra manera de sobrevivir con esa gente mediocre no hay. Lo cuenta el mismo. Sí, y falta esa virilidad, lamentablemente se ha ido perdiendo entre los sacerdotes. Nosotros la queremos recuperar dentro de la Iglesia Católica, y a veces ves, gente protestante que tiene una virilidad que a veces nos falta
a nosotros tenemos que recuperarla porque yo creo que es evidentemente nuestra, ¿no? Lo hemos demostrado a través de toda la historia, pero justamente creo que por ser un elemento característico y determinante en todo lo que ha hecho la Iglesia, han querido disolver ese elemento de virilidad, ¿verdad? De ir al frente que siempre tuvo la Iglesia Católica. Totalmente. Pero es el espíritu de España, el espíritu, me animo a decir, de Castilla. Nosotros somos hijos de Fernando y de Isabel. Somos hijos de la Reconquista española y somos hijos de la Guerra Civil Española. Exacto. Hablemos claro. Entonces tenemos que recuperar esa santa audacia, estimado Cristian. Bueno, mira, hablando de la Guerra Civil Española, y ya vamos 1:40, dejamos a la gente tranquila. Hoy estaba en el auto y dije, ¿qué escucho, no? Y la otra vez estuve haciendo un programa de música, Revolución, aunque tengo que reconocer que algunas cuestiones, algunas cositas de rock viejo escucho, pero a mí lo que más me eleva... Que no se entere nadie, Cristian. Que no se entere nadie. No, igual te digo, a mí me gusta mucho la música clásica, pero hoy estuve básicamente con El novio de la muerte, con Cara al sol, el de, ¿cuál es el de Dios, la patria y el rey? Avenida Las Camelias, Marcha de Malvinas. Todo, bueno, cada persona de distintos países, yo diría, escuchen sus canciones patrias, pero sobre todo las canciones que nos hermanan a todos, los americanos, que son justamente las marchas españolas, ¿no? Españolas, por supuesto, franquistas, patriotas, católicas, y van a ver que son marchas que elevan el alma y que salir a romper todo. Qué lindo esto que decís. Sí. Yo sumo algunas a la lista que pusiste, que la comparto toda. Me gusta, por ejemplo, mucho los 60 granaderos. Muy linda, más autóctona. La marcha de Malvinas. Por supuesto. La marcha de la Revolución Libertadora, que es hermosa. Sí, también, por supuesto. Y también hay una canción, ahora no me puedo acordar el nombre, pero después te la mando. También tiene que ver una canción sobre el tema de la patria argentina, ¿no? Me acuerdo del estribillo, a ver, por ahí me ayudas vos. Dice, queremos convivir pero independientes, dispuestos a servir pero no sirvientes. No haremos un futuro de paz ni de justicia real si no empezamos por hablar de igual a igual. La Argentina que yo quiero, ahí está. Mirá. La Argentina que yo quiero. Búsquenla, es bellísima esa canción. Y bueno. También las marchas de Rosas, ¿no? También interesante, ¿no? Por supuesto. Así que bueno, acá le agradecemos a la gente. Creo que por ahí Alejandra, que había opinado, había tirado el argumento de la estasis del mono, también sumó la de la marcha de San Lorenzo. Tenemos un pasado de gloria y a veces nos conformamos con un presente de clics. Y no estamos a la altura de ese pasado y tenemos que estar a esa altura. Exacto, y las identidades no pueden comprarse en el mercado posmoderno, ningún tipo de identidad. Ya tenemos nuestra identidad, pero primero tenemos que conocer nuestra identidad y ahí reafirmarla. Porque bien sabemos que en la historia de la civilización es justamente el periodo de declive empieza ya con el periodo de desacralización o cuando esas civilizaciones, esas naciones comienzan a rechazar su identidad. Y por eso hay muchos filósofos de la historia que dicen que en general mueren por suicidio. Y esto es lo que le está pasando a Occidente. Así que tenemos que retomar y reafirmar nuestra identidad. Así que, y la música es parte de esa identidad. Exacto. Y una parte central. Por supuesto, estimado amigo. Completamente. ¿Te parece? Bueno, ahora estuvo excelente. Llevamos 1:45. Yo tengo un pedacito de carne ahí listo para ya empezar a cocinar. Me parece que pasamos de la filosofía a la mástica y me parece completamente legítimo. El alma ya se nutrió, ahora falta nutrir el cuerpo. Por supuesto, y saludamos a nuestros amigos chilenos y de tantos otros lugares y tanta gente que está siempre con nosotros que a veces uno es injusto y se olvida de mencionarlo porque se va involucrando en la charla, ¿verdad? Así que Juan Carlitos, un gusto, espero que sea la primera de varias, porque como vos abordás muchos temas... La segunda, ya es la segunda. Es verdad, ya es la segunda, pero bueno, podríamos hacer también, ya vamos a ir viendo y hacemos otro vivo que también está bueno, ¿no? Porque también es parte de la espontaneidad, esta cuestión que, bueno, vamos al tema específico y después, bueno, la charla va yendo por distintos cauces, pero bueno, siempre en búsqueda de la verdad y de la belleza y todas esas cuestiones que nos unen a todos. Me encanta. Así que, Juan Carlitos, te agradezco y saludos a tu familia, a tu hijito recién nacido. Así que, y bueno, y estamos
estamos hablando prontamente. Estamos en contacto. Querido, te mando un gran abrazo y un saludo a todos los oyentes, todos los espectadores. Gracias por las preguntas y comentarios. Hasta muy pronto. Hasta luego, amigos. Gracias.